El Apocalipsis. Queridos hermanos evangélicos, me extraña mucho que haya entre ustedes personas que califican a otros como el demonio o no quieran dar la mano a alguien porque dicen que tiene el sello en la mano derecha. Otros dicen que el Papa de Roma tiene en la frente el número 666. Y nos faltan los que dicen que algunos productos de comida tienen el sello del demonio en sus cajitas. ¡Qué ignorancia tan grande! Y lo peor es que todo lo quieren justificar con la Biblia en la mano. Hermanos y amigos, debemos leer bien la Biblia y no interpretarla a nuestro gusto. La Sagrada Escritura no es un libro para meter miedo y menos aún para calumniar a personas inocentes con falsas interpretaciones bíblicas. Es un pecado muy grave contra la ley de Dios. No des falso testimonio contra tu prójimo. Éxodo 20:16. ¿No dijo el apóstol Pedro que debemos ser prudentes con nuestras interpretaciones bíblicas? Pues ninguna profecía de la Escritura es algo que cada cual pueda interpretar por sí solo. Segunda de Pedro 1:20. Así que nadie, por falta de comprensión, diga tonterías con la Biblia en la mano. Y en esta carta les voy a hablar del número 666, del sello o marca de la bestia. En otras oportunidades les he hablado del fin de los tiempos y del anticristo. Conviene que lean primeramente con atención esas cartas anteriores para comprender mejor la reflexión de hoy. Tomen la Biblia y mediten con atención los textos bíblicos que les voy a citar. No les quiero hablar con mentiras ni menos con verdades a medias. Solamente queremos buscar la verdad acerca de Dios y los hombres, y es esa verdad la que nos hará libres. Juan 8:32. ¿En qué libro de la Biblia aparece eso del sello? Este texto aparece en Apocalipsis 13, 15 al 18. Es un texto muy misterioso y difícil de comprender. Por eso, antes de explicar esta cita bíblica, les debo decir algo acerca del libro del Apocalipsis en general. Si no, nunca vamos a comprender lo que el Sagrado Escritor quiso decir a fondo. ¿Cómo debemos entender el libro del Apocalipsis? Este libro fue escrito más o menos en el año 100 después de Jesucristo. Eran tiempos difíciles para los cristianos porque el Imperio Romano perseguía a todos los creyentes. Los cristianos vivían casi escondidos y no podían hablar en público. Menos podían escribir o publicar sus cartas. Por eso el autor de este libro, para animar a los creyentes, publicó su escrito clandestinamente y usó una manera de escribir muy misteriosa, con signos e imágenes que solamente los entendidos podían comprender. Esta forma de escribir se llama el estilo apocalíptico. Era una forma de escribir muy común en aquella época, con llamativas imágenes, grandiosas visiones ficticias. El Sagrado Escritor quiere explicar los últimos tiempos, que es la lucha del poder político romano contra los elegidos de Dios. Muchos signos, símbolos y cifras, en forma muy sofisticada, son como un juego para que los lectores entendidos puedan reconocer su propia realidad e identificar personajes o acontecimientos de aquel tiempo. El gran mensaje de fondo del Apocalipsis es el siguiente: Cristo resucitado es el centro de la historia. El mundo ahora es el escenario de la lucha entre la iglesia encabezada por Cristo y las fuerzas del demonio. Los cristianos son llamados a dar un valiente testimonio. Este escrito no es un libro para asustar, ni es un libro terrorífico, sino que se trata de un libro de gran esperanza. Hermanos, cuando leemos este libro debemos siempre buscar el sentido profundo y no debemos tomar al pie de la letra las imágenes, los signos o los símbolos. Son visiones e imágenes inventadas por el escritor para entregar un mensaje muy profundo. ¿Qué dice el texto del Apocalipsis 13, versos
16 al 18, leemos: La bestia ha logrado asimismo que a todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente, y nadie podrá comprar ni vender si no está marcado con el nombre de la bestia o con la cifra de su nombre. Aquí verán quién es sabio. Si ustedes son entendidos, interpreten la cifra de la bestia. Se trata de un hombre y su cifra es 666. Palabra de Dios. Hermanos, la primera lectura de este texto nos parece muy extraña. Es muy difícil comprender este texto tal como está, pero debemos ver estos versículos en todo su contexto. ¿En qué contexto aparece este texto? Este texto es una parte de una visión en el cielo que nos narra Juan en el capítulo 12 y 13 de su libro. Es la gran visión de la batalla de la mujer contra el dragón y las dos bestias. Encontramos aquí muchos símbolos, signos que se refieren a personajes y acontecimientos de aquel tiempo. Esta visión de Juan trata de la batalla final contra Satanás. Se presentan las dos tropas que van a pelear, por un lado la mujer y por el otro lado el dragón, con sus dos aliados en la tierra, una bestia que viene del mar, que representa el poder político romano que persigue a los cristianos, y otra bestia que viene de la tierra, que representa las falsas religiones que competían con el cristianismo. Como hemos dicho, con todas imágenes fantásticas y visiones ficticias que se refieren a hechos concretos de aquel tiempo. La segunda bestia, la de las falsas religiones, es la que está marcada con el 666. Este texto nos hace ver que esta segunda bestia se parece al cordero, pero hablaba como el dragón. Es la figura de las falsas religiones que competían con el cristianismo. Falsas religiones que ofrecían una religión celestial, pero no condenaban los pecados de la primera bestia, los pecados del mundo romano y su corrupción. En el versículo 11, esta bestia hablaba con el monstruo. Esto es muy importante, quiere decir que son las falsas religiones que tienen a Jesús en la boca, pero callan sistemáticamente la injusticia y predican la resignación al mal y la sumisión al poder terrenal. En todos los tiempos y sobre todo en los sistemas dictatoriales ha habido personas que han hablado con el monstruo, es decir, que han buscado halagarlo y aplaudirlo sin importarle los crímenes cometidos por él. Eso se ha dado también en Chile, tanto de parte de católicos como de evangélicos. Qué responsabilidad tan grande la de quienes, en lugar de ser luz, por anunciar abusos y atropellos, vendieron su conciencia por un plato de lentejas. Este es el sentido apocalíptico de hablar con la bestia y la tentación del cristiano de todos los tiempos. En el versículo 14, aconseja que hagan una estatua de la primera bestia. Quiere decir que estas falsas religiones se hacen servidores de la primera bestia, del poder político romano. Son religiones oportunistas que se hacen servidoras de los señores del mundo. Predican la sumisión religiosa a las autoridades sin condenar el mal que producen muchos sistemas políticos y económicos. Ellas convierten, sin darse cuenta, el poder político en un falso Dios. En el versículo 17, este falso Dios puede proteger y condenar a quien quiera, puede dar pan y vender a quien tiene el sello, a quienes son aliados suyos. A esto se refiere la marca. Son los aliados de los poderosos de este mundo y los no aliados, los que no tienen la marca o el sello, no pueden comprar ni vender. Versículo 18. La cifra de esta segunda bestia es 666.
En muchos escritos de aquel tiempo era común dar una cifra a cada letra del alfabeto y se lograba así escribir con cifras los nombres de algunos personajes. Era como un juego que el lector tenía que descifrar. La cifra 666 se puede calcular de varias maneras, pero corresponde sin duda a algún emperador romano, posiblemente Nerón, que con sus locuras mataba a los cristianos que eran para él igual que perros. La forma más aceptada de interpretar el 666 es la siguiente. La cifra 7 es el símbolo de la perfección. Representa en el lenguaje actual al alumno que se sacó un 7. La cifra 6 es el signo de lo imperfecto. Representa al que trató de ser 7 y no alcanzó a hacerlo. 7 menos 1 es igual a 6. Es imperfecto. La cifra 3 significa la plenitud. Ahora bien, 3 veces 6 es la plenitud de lo imperfecto. Es la plenitud de lo malo. En este caso, le vendría perfectamente a Nerón. Nos damos cuenta de que este dato de 666 debió ser tomado como puzzle para buscar al hombre perverso de aquel tiempo. Esto evidentemente es una locura, como lo hacen algunos contrarios a los católicos, aplicar a la fuerza esta cifra al Papa, como si Pedro, el primer Papa de la Iglesia de Cristo, y sus legítimos sucesores debieran identificarse con el emperador romano que mataba a los cristianos. Estas fantasías de los anticatólicos no tienen nada que ver con la Biblia. Hay mucho más que podría escribir acerca de este tema, pero creo que esto es suficiente para comprender estos textos en su verdadero sentido. Es muy doloroso ver que algunos indican con el dedo al Papa, una persona tan bien intencionada entre nosotros, y le dan el título de el demonio o la bestia. Siempre ha existido esta maldad que es producto de la ignorancia atrevida. No olvidemos que cuando Jesús expulsaba a los demonios y hacía el bien a todos, los mismos fariseos, gente muy religiosa de aquel tiempo, lo acusaban como el hombre poseído por Beelzebú, el jefe de los demonios. Marcos 3:22. Cuesta, pero es así, y debemos practicar las palabras de Jesús desde la cruz. Padre, perdónales que no saben lo que hacen. No saben lo que dicen. Si al propio Maestro lo calumniaron, ¿qué les tocará a sus seguidores? Todo el mundo los va a odiar a ustedes por mi causa, pero el que sigue firme hasta el fin, este será salvo. Mateo 10:22. Ningún discípulo es más que su maestro. Mateo 10:24. Al respecto, los sabatistas dicen que el Papa es la bestia del Apocalipsis y que él ya lleva sobre la tiara esta frase latina, Vicarius Filii Dei, y haciendo un malabarismo le colocan el número que corresponde a las letras latinas, su equivalente en cifras romanas, para concluir que él y la Iglesia Católica son las bestias del Apocalipsis. Esta interpretación es tan falsa como tendenciosa, primero, porque San Juan no escribió en latín, sino en griego, y en segundo lugar, nunca el Papa ha llevado esta inscripción en la tiara. Para terminar, una última palabra para aquellos que usan la ignorancia de gente de buena voluntad para meterles cosas raras y tonterías en la cabeza, y así condenar y calumniar a medio mundo. Cualquiera que hace caer en pecado a uno de estos más pequeños que creen en mí, mejor le fuera ser hundido en lo profundo del mar con una piedra de molino amarrada al cuello. Qué malo es para el mundo que haya cosas que hacen pecar al hombre. Siempre habrá escándalo, pero pobre del hombre que sea causa de ello. Mateo 18, 6 al 7.
¿Cuál debe ser nuestra actitud frente a las sectas? Ante el embate de las sectas corremos el peligro de reaccionar bruscamente y con poca caridad. Ciertamente hay que enfrentar el problema, pero en forma positiva. 1. No debemos usar nunca el ataque directo y exaltado porque nos iría contra el mandamiento del amor fraterno. 2. Para el cristiano el mejor camino será siempre presentar la verdad con amor e invitar a seguir el verdadero camino de Cristo. 3. Usar un sano discernimiento rechazando lo malo que vemos en ellos y aprovechando lo que es bueno y valioso para integrarlo y vivirlo en nuestros grupos. 4. Presentar claramente los peligros de las sectas, que son muchos. Las sectas manipulan la palabra de Dios al interpretarla literalmente y al servicio de sus propios intereses. No aceptan la libertad de decisión religiosa de las personas y alienan con presión moral y con métodos de coacción. Caen en el subjetivismo y se dejan arrastrar irreflexiblemente por un gran culto a la persona del líder. Confunden la emoción con el ser buenos cristianos y no son críticos ante la Biblia ni ante la política y la sociedad. Hemos de tratar de ser cada vez mejores católicos, evitando los defectos en la forma de vivir nuestra religión y cambiando todo aquello que anda mal. A los católicos y cristianos en general nos corresponde conocer y vivir mejor la doctrina cristiana. Hemos de activar nuestros grupos y formar más comunidades fraternas y responsables que sean más bíblicas y apostólicas. Todo católico ha de permanecer firme a las filas de la Iglesia Católica, ya que solamente por medio de la Iglesia Católica podemos alcanzar la plenitud de los medios de salvación. 8. Es difícil constatar cómo las sectas atacan a la Iglesia Católica. Nosotros, siguiendo la ley de Cristo, tratemos de devolver bien por mal y bendición por maldición. Busquemos lo que nos une y no lo que nos separa. Que nunca salga de nosotros, de nuestros labios, una ofensa o insulto hacia los que no creen como nosotros. Tenemos que orar al Padre de los cielos para que, llevados por el Espíritu Santo, se restablezca en la Iglesia la unidad perdida. Del libro Sepa defender su fe, del Padre Miguel Jordán.